la misma celda o del mismo andén. Con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, solo con dos que entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran basta. Muy buenas noches, estamos en Con dos que se quieran 3, es decir, tercera temporada, ahora desde aquí, desde los históricos estudios del EGREN. Mis invitados de hoy son dos personas que yo conozco desde el año 1974, cuando dirigidos por Fran Fernández grabamos unas canciones para un evento vinculado con el 4 de abril en los estudios del ICAI, donde empezó justamente la primera temporada de este programa. Ellos estaban allí, formaron parte del coro, un grupo más de gente, de los músicos que nos acompañaban, y bueno, éramos muy jóvenes todos, en el caso de ella, mucho más joven que yo. Y los años, bueno, el devenir, ellos formaron primero un trío, el trío White, hablaremos de eso, y hoy son el dúo Pro Música. Me dio mucho gusto volverlos a encontrar y me dio mucho gusto, aunque fue en circunstancias lamentables, haberlos invitado al programa cuando ni siquiera sabíamos que íbamos a tener una tercera temporada. Aquí está conmigo Victoria, María Victoria del Collado y Alfredito Muñoz. Mucho gusto, un placer. Mi amor. Igualmente, Un gusto grande amor, que hayan que venido, porque tenemos muy pocas oportunidades tú sabes, de hablar con músicos, a veces invitados, directoras de coro. ¿Por qué es tan desconocida? Pueden empezar cualquiera de los dos. La gente no entiende mucho. ¿Cómo le explicamos a la gente qué cosa es música de cámara, por ejemplo? Es tan sencillo, tan fácil que a veces no nos damos cuenta. Es solo un poco de historia. En la época feudal, en la época después del barroco, de los grandes castillos, etc., en las cámaras reales, o sea, en las habitaciones, en los comedores, etc., se invitaban músicos a tocar. Ese es el caso, por ejemplo, de que hubieran compositores como Mozart, como Haydn, como muchos anteriores, que escribían la música para el salón, para la cámara. Generalmente eran obras con pocos músicos, con 2 violines, una viola, un cello, o piano, un trío, un cuarteto, un quinteto, es decir, de un formato pequeño. Es decir, cuando hablamos de música de cámara no estamos pensando en una gran orquesta sinfónica, estamos pensando hasta una orquesta de cuerdas, como por ejemplo la Camerata Romeo o la Orquesta de Cámara de La Habana o algo así, ¿no? Claro. Es lo máximo. La Orquesta de Guido. La Orquesta de Guido, en fin, pero dúos, tríos, etcétera, ¿no? Entonces, con el decusar del tiempo, lógicamente esa música salió de la cámara, pasó al teatro, pero quedó como un nombre genérico, el de la música de cámara al pequeño formato. ¿Qué es lo interesante que tiene? Los compositores ya generalmente escriben música de cámara, ya no es una música del barroco o del clasicismo. Tchaikovsky hizo música de cámara, Brahms, claro. Otros, Prokofiev, todo. Son obras ya difíciles, o sea, son obras virtuosas incluso, pero que se comparten entre 2, 3, 4 personas. No hay acompañante. Es como un juego, como un diálogo entre 3, 4, 5 personas, algo así. Ya. Esa es más o menos la definición de música de cámara. Ya. Ustedes tienen un hijo que ustedes saben que es mi amigo, yo lo adoro, a Fernandito. Lo adoro, tenemos muchas anécdotas juntos. Fernandito es un gran violinista que hoy vive en Costa Rica y que trabaja allí, ¿no? Como violinista. ¿Cuán difícil es enseñar a un hijo? Ustedes que son maestros los dos. Ahora te toca a ti. Mira, yo te digo honestamente... La música, por supuesto, porque lo otro ya es bastante. Muy difícil. Su papá, bueno, fue su maestro. Yo fui su pianista hasta que se graduó a nivel superior. Y a la vez era la intermediaria cuando empezaban las discusiones. Fernando siempre fue muy juguetón, le gustaba mucho el béisbol.
y nos costaba mucho trabajo realmente para que estudiara. Yo tenía que estar diciendo, Fernando, vamos a estudiar. Entonces, claro, también, pobrecito, ahora yo me pongo en el lugar de él, él estudiaba, a veces su papá no estaba, pero yo soy músico, soy pianista, y entonces escuchaba, está desafinado, entraba al cuarto. Pero bueno, en cuanto a la enseñanza, sí, es muy difícil ser padre o mamá y ser profesor. Y además viendo que tiene un talento, que tenía unas posibilidades muy buenas de desarrollo, bueno, pues lógicamente tú te esfuerzas y quieres que tu hijo salga y sea incluso que te supere como músico, que yo creo que ha sido el caso, o sea, yo creo que él nos ha superado. Si yo te escucho tocar el piano a ti, una misma pieza, vamos a hablar del preludio número 4 Chopin, que a mí me fascina, ¿no? Y en el mismo instrumento lo toca otra pianista, eso suena diferente. Igual ocurre con el violín. Exactamente igual. O sea, ¿cómo es que uno desarrolla su propio sonido? Porque ahí es donde está casualmente la habilidad de un profesor. Si yo te enseño a tocar violín, y yo estoy, con 68 años estudio brutalmente la metodología, porque me encanta además. Yo no puedo enseñarte a ti a tocar igual que yo. Yo tengo que tener la suficiente habilidad de descubrir cómo tú debes tocar. Irte estudiando, ir buscando, irte impulsando a tener tu idioma, digamos, tu manera de sonar. Eso es lo que es un trabajo docente perfecto, ¿entiendes? O sea, es así, porque cada ser humano, no hay dos seres humanos iguales. Es más, está demostrado, una canción que tú cantas ahora, dentro de media hora la cantas y hay algunas diferencias. Claro, seguro. Porque es así, porque eres un ser humano, porque tienes sentimientos, ¿entiendes? Y esa es la habilidad de un profesor. Pero a mí me gusta mucho pensar, por ejemplo, a veces si se levanta mucho el codo o se baja el codo. Estoy bien. No te ríes porque tú sabes por dónde yo vengo. Sí, yo sé. Es decir, tú eres capaz de descalificar a un alumno que le suena bien sencillamente porque la posición no es la correcta, la que dice la academia. No, si la posición de ese alumno es personal y él tiene resultados, yo no me siento capaz de cambiarlo, porque esa es su manera de tocar. Claro. Y si te pones a mirar grandes violinistas de todas las épocas, vas a ver que no hay dos que sean exactamente iguales. Claro, no, pero y en el caso el caso del piano igual. Que también hay maestros que le meten también. Mira, por ejemplo, los codos son los sufridores Horowitz de los instrumentistas, los mira. codos. Antes, no levantes tanto el codo. Exacto, Horowitz tocaba con las muñecas hundidas. ¿Y quién le quita Sí, el valor y, por favor, la individualidad que tenía? No, y hay gente que Vladimir sube mucho Horowitz, la banqueta y que tocan con tocan desde arriba exactamente. y otros... Pero el problema, nosotros siempre decimos que lo importante es cómo suena, o sea, la manera en que tú lo hagas, bueno, también es importante, ¿no? Igual que, por ejemplo, en la digitación. Las digitaciones son muy personales. O sea, a mí me puede resultar muy buena una digitación determinada. A veces en los alumnos que yo le enseño, a veces me dicen, ay, profe, no, esta me es un poco incómoda. Pero el problema es que logre el resultado sonoro que yo quiero. Como lo haga, bueno. Y supongamos una pieza clásica. La de meditación violín. de Thais de Massenet, famosa. Bueno, a ver, esa es muy famosa. Sí. All right. Está la partitura. Sí. ¿Hasta dónde tú puedes, hasta dónde te permites tú y el auditorio que tengas ahí hacer alguna variación en el arco, hasta dónde tú puedes poner de lo tuyo en una cosa que es clásica, casi sagrada? ¿Hasta dónde se puede? Preparaste bien la pregunta, está interesantísimo. Yo tuve una discrepancia con Igor Stravinsky. Cuando yo defiendo una maestría en el Instituto Superior de Arte con la música de Juan Piñera, yo empiezo discrepando con una frase de Stravinsky. Yo adoro a un director, me reservo el nombre, porque toca exactamente lo que yo escribí en la partitura, los tiempos, los puntos, las ligaduras, qué sé yo. No estoy de acuerdo, porque si lo hace Anselmet está muy bien. Lo hacía Duchesne estelarmente, lo hacen muchos directores que interpretan la partitura. Lo que pasa es que Stravinsky no habló del intelecto y de la cultura del músico. Yo toco meditación de Massenet, por ejemplo, de Thais famoso, con unos arcos, arriba, abajo, de una manera u otra. Puede ser que tú lo toques al revés que yo, pero haces arte. O sea, tú, artista, estás proyectado, porque es que un músico es un gran intelectual. Es lo que muchas veces la gente no piensa.
Tú interpretas una obra, sí, pero la interpretas con tu cultura. Yo no puedo copiar a otro. Eso no es honesto. Ni es posible tampoco. Yo he tratado de copiar a otro, no sale. Ni sale, hacerlo claro. mimético, ni leer la No puedes. partitura No, de puedes. manera mimética, porque además, por ejemplo, nosotros que hemos trabajado tanto juntos en la misa, en la misa cubana de José María Vitier, que lo hemos tantas veces, José María, que es muy temperamental, en un momento determinado, todo tú lo sufres más que nadie, porque a veces él te agarra un aire, porque es el aire que le está pidiendo su obra, en ese momento, y claro. otro momento Te lo hace más rápido. Claro. Claro. Yo tengo que tocar con la misma pasión a Tchaikovsky que a la misa de José María Vitier, que un danzón Almendra. Lo que tengo que ser artista tocándolo. Ese es el rigor verdadero. No puedo citar. Tocar un danzón, eso lo hace cualquiera. Hay que tener tremenda cultura para tocar danzón. Tocarlo bien no lo hace cualquiera. Yo me acuerdo que yo hice una obra con el trío Guay de Leo Brauer basada en el danzón Almendra. Y yo me fui a ver a un charanguero, yo tócame Almendra. Y yo buscando, los arcos, no sé qué cosa. Sí, claro. Y el charanguero me hacía otra cosa. Digo, pero es que a este le suena Almendra como es. Entonces, es una cultura. No es que yo te diga que Almendra se toca con los golpes de arco en un concierto de Bach. Hay un golpe de arco cubano que existe. Que si lo tocas así, está bien. ¿Entiendes? Sí. Ahora, ese es el arte. Hay algunas frases que dicen nuestros grandes músicos, nuestras grandes eminencias, ahí quiero oír la opinión de los dos, de cada uno, que se quedan, tú sabes, para siempre, porque lo dijo fulano. No recuerdo quién dijo, que la música solo se dividía en dos, la buena y la mala. Estoy totalmente de acuerdo. Ahí está, pero ¿quién decide lo que es bueno y quién decide lo que es malo? Por una parte, la cultura del que la decide tocar. Y por otra parte, el más sabio de todos los críticos, el pueblo. El pueblo, claro. O sea, Pero sin embargo, te puedo hacer una experiencia. Yo tuve con el difunto César López, pianista, sí, claro. en una ocasión que Maestro, gran maestro. maestro, ir al Escambray a tocar una escuela campesina. Y le preguntamos a un muchachito, ¿qué instrumentos musicales tú conoces? Dice, el radio. Imagínate, Guajirito aquel había oído el radio, estamos hablando de los Qué años maravilla, pero 64, pero eso es 65. casi un poema. Es un poema. Bien, Entonces, sí. ¿tú sabes qué fue lo que más le gustó a los guajiritos aquellos? La música de Bela Bartók. No puede ser. Y entonces hay quien tiene el complejo, no, porque Bartók es muy duro. Porque no tienen prejuicios, no tenía prejuicios los guajiros aquellos. Se fascinaron con Bartók. Eso para mí es una experiencia impresionantísima, para que tú sepas. Mira, Mauri, nosotros, o sea, porque el hecho de que seamos, como dices tú, músicos cultos, no nos gusta la música popular. A nosotros, No. a mí me gusta la música popular. Sí, yo creo que a veces no se hace con el rigor y con la calidad que se tiene que hacer. Claro. Eso sí. Y ahí radica el problema hoy en día, y lo tengo que decir. Los músicos empiezan muy temprano. ¿A qué edad empieza el violín? 6 años. 6 años. El piano 7, 8 años. 7, sí. 8 años. ¿En qué escolaridad están cuando empiezan? Segundo grado. Segundo tercer grado. Es decir, que cuando terminan la carrera, terminan los estudios de piano y violín, todavía no han llegado, no han terminado pre. El nivel medio El sí nivel medio, coincide con el pre. Coincide con el pre, el nivel medio. El nivel medio. ¿Qué ocurre después que el músico es un gran músico, fíjate, un gran músico, y tú le haces una entrevista, le haces una pregunta, y no saben ni explicarte lo que, saben explicar las notas, pero no saben, no tienen una formación de historia, de español, tú sabes, eso me preocupa a mí mucho. A mí me preocupa enormemente. Ese es el problema actual, que los muchachos Porque tú vienen estás hablando con- del principio de la entrevista de cultura, arte. Sí, sí, la Yo- cultura es todo, hay que leer, te das cuenta, No hay me que canso escuchar. de decirlo cuando hago exámenes, que hablo. Ustedes son intelectuales, ustedes tienen que leer, ustedes tienen que tener información. Tampoco es meterme en un cuarto a estudiar 72 horas diarias el violín. No llega a ningún lugar porque no sabe dónde está parado. Claro, claro. Yo tengo que entender qué cosa es Internet y tengo que entender por qué los aviones vuelan y tengo que entender lo que es un poema. Entonces tengo una cultura que me permite, ¿me entiendes? Para tocar a Mozart yo tengo que entender la época de Mozart. No lo puedo tocar por correspondencia ni copiando a otro músico. Claro. Ahora tú hablaste de hay que aprender por qué los aviones vuelan, pero tú lo que tú querías hacer de muchacho era aviador. Era Sí, es que aviador, siempre la aviación me sale fanático. como... Sí, Por cierto que tú querías soy ser fanático de la aviación, aviación, pero lo fanático. puse como un simple ejemplo. Bueno, está bien, pero me dio un pie a mí. O sea, ¿qué te fascinaba a ti? Porque fíjate qué curioso, el sonido del violín vuela, el espíritu
espíritu que va con ese sonido también vuela, y los aviones vuelan, y las aves vuelan. La mente vuela. La mente vuela. Sí. Es que todo tiene una gran relación, yo creo, en definitiva. Sí, o sea Todo que tiene no hay, para mí no había divorcio entre un muchacho que soñaba volar y que terminó siendo uno de los grandes Porque violinistas. te voy a decir un ejemplo verdaderamente y sincero. Si mi imaginación no vuela, yo no puedo entender a un joven que estudia violín. Sí, claro. Yo tengo que volar con la imaginación de él. O sea, tengo que, para poder hablar un idioma que él me entienda. Imaginaciones paralelas tienes que Paralela, claro. ¿entiendes? Eso es que enseñar, el magisterio no es simple magisterio. El magisterio es un arte. Y es un arte muy profundo, con muchas aristas, ¿entiendes? Es lo que tú decías, la posición. ¿Sí? Si tú levantas el codo, pero tiene buen sonido, le sale todo lo... ¿Quién soy yo para decirle que así no es? Claro. No me considero que soy nadie. Puedes sugerir. Sí, pero si lo hace, si lo logra. Si logra el sonido, claro, si Claro. logra lo que tú te estás pidiendo, ¿no? Es lo interesante que tiene todo esto también. Sí, y también hay una parte vinculada con el sueño. ¿Cuándo se te quitaron las ganas de ser aviador? Nunca. Yo No me disfruto digas. subir a un avión y volar. Sí. Y miro la ventanilla y me ¿Y Vicky? encanta. ¿Y tú? No, Vicky no. No, Yo no, sí. no, no. Yo le tengo mis respeticos. Yo Sí, me porque encanta. yo he viajado No, contigo, yo sé que a ti yo no le te tengo gusta mis mucho. respetos. A mí me encanta la aviación, no lo niego. Pero eso es una cosa. Vuelo ya con otras cosas, no más importante, creo. Ya, a ver, ahora vamos a... ¿Dónde tú naciste? Nací aquí en La Habana. Sí, aquí en La Habana, Soy pero habanera. ¿en qué barrio? Maternidad obrera, nací yo. Ahí está. Sí, pero he vivido toda una vida en el Vedado. O sea, qué curioso que no fueras aquí en maternidad de aquí No, de no, línea, no. ¿no? Mis padres siempre vivieron en esa zona del Vedado. Exactamente. Sí. Maternidad obrera, vives en el Vedado y ha sido el Vedado... Y la Siempre. casa actualmente donde vivo, ahí estoy viviendo desde que tenía menos de un año. O sea, toda mi vida ha Qué sido así. cosa tan increíble. Toda mi vida ha sido esa en mi casa. ¿Cómo tú recuerdas a la niña? Porque tienes que haber empezado a estudiar el piano muy temprano. ¿Quién quería que tú estudiaras Bueno, piano? mi madre, mi Tu mamá, mamá, ¿no? yo se lo debo toda una vida. Había un conservatorio cerca de la casa en 14 y línea y ella se enteró que esa escuela existía y me matricula una serie de muchachos de allí del barrio, nos embullamos y apruebo. Y ya desde pequeñita empecé a tocar en actividades de la escuela, en fin de curso, y ahí en esa escuela estuve hasta el año 70, pero yo paso entonces a Amadeo Roldán y doy clase con César López. Di un año ahí. Fue maestro José María también él, ¿no? Sí. Ay, yo conocí a José María Ah, ya. sí. En esa época no hablábamos con él, pero sí. Sí, pero y bueno. conocí a Alfredito de Vista también ya en esa época. Di un año solamente. Y de ahí, en el 71, paso a la ENA y me gradué. Ahí fue donde yo te conozco en esto que tú En hablas de esto las que actividades. habíamos hablado. Porque paso a tocar, o sea, a cantar en el coro selectivo de la escuela. Y además, bueno, ahí hice todo a ¿Y mi por qué nivel tú no medio. hiciste una carrera como pianista concertista? Mi fin era siempre graduar, o sea, de hecho me gradué de Lisa Sí, como claro. pianista solista, pero mi maestro, que era el maestro de Alfredito de violín, Radosbet, que fue el que creó el trío José Guay, no sé, vio en mí cualidades como músico de cámara. Yo entro en el trío en el año 1980 y al graduarme ya yo estaba en el trío José Guay, ya de hecho hacía dúo con Alfredito y no extrañé realmente. No quiere decir después de eso, mira, yo participé, eso a lo mejor no lo sabe mucha gente, yo participé en 2 concursos internacionales, en el Robert Schumann en el año 1981, siendo alumna de Lisa, y en el año 1984 yo pasé hasta la segunda vuelta del concurso Juan Sebastián Bach en Leipzig. Y, por ejemplo, hemos hecho obras que es con la Orquesta Sinfónica Nacional, como es el doble de Mendelssohn, que es una obra dificilísima, el triple de Beethoven, que lo hicimos el año pasado. O sea, pero no extraño el no tocar conciertos, lo puedo hacer. ¿Cuándo es que el niño Alfredo decide que el violín es el instrumento y no la viola o no el cello? Tengo que ser totalmente honesto. Sí. Se lo debo a mi madre, que era maestra de piano. Empecé a estudiar violín por una absoluta casualidad. Yo fui estrella naciente del programa José Antonio Alonso en el año 59. Ahí conocí yo a Fran Fernández, casualmente. Que también era una estrella naciente. Que también.
Y Qué entonces, pero era piano, tumbadora, quinto, bongo, no sé qué, no había nada importante ahí. Pero el grupo fue a tocar en la fiesta de fin de curso de quinto grado. Y llevaron a un violinista viejito, Dios lo tenga en la gloria, como dice la gente, Ángel Laborde, fue maestro de violín de Duchesne, por cierto. De Duchesne de Gusán, Sí, claro. y yo le pregunto, ¿de qué está hecho un violín? Me dice, no, de madera. Ah, pero eso no es de plástico. No, palma. Mira, tócalo. Ahora hay de plástico. Lo rasqué y el pianista hizo chu, 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 chu. Y le dije a mi madre, mira, voy a estudiar violín 2 o 3 años a ver qué pasa. Mi abuelo, que era un hombre muy especial, se aparece el día de mi cumpleaños y me trae un violín. Y entonces yo empiezo a estudiar con un violinista que era profesor de Conservatorio Orbón, Guillermo Portela. Y Portela le dice a mi madre, por favor, llévenlo, que va a tocar un violinista soviético con la Sinfónica Nacional, era Leonid Cohen, que tocaba con Hachaturian dirigiendo el concierto de violín. Con Aram Con Khachaturian. Aram Hachaturian. Tú sabes que fue un electroshock para mí. Bueno, por eso estoy sentado aquí. Pero no solo está sentado aquí por el electroshock, está sentado aquí porque logró ese Porque electroshock me en ti. fascinó. Me fascina. Lo hablábamos cuando nos estaban arreglando un poquito. Maquillando. Sí, a mí me hacen cirugía plástica todos los días, Aymara. Hablábamos de eso, porque son cosas que a la gente le crean curiosidad. Los músicos que se dice que tienen oído absoluto, alguien me dijo que veían las notas sentían las notas como ve uno los colores. Yo no sé hasta dónde puede ser y hasta dónde puede ser beneficioso tener eso, o sea, el músico absoluto, y hasta dónde es un defecto. Mira, Realmente yo tengo sí. oído absoluto. Tú tienes oído Yo absoluto. soy de las tiene, sí. personas, y voy a hacer una anécdota que la he hecho pocas veces. Cuando yo, por X razones, entré demasiado joven en la Sinfónica y de pronto dejé todo aquello y entré en la ENA a estudiar. El día que me hicieron la prueba de musicalidad, la parte rítmica saqué el máximo y me suspendieron por el oído. Aida Terceiro. Aida Terceiro. La Ah, bueno, la profesora, sí. Y Todo el mundo habla de entonces, ella. Mi Ok. maestra de Todo el solfeo. mundo habla de ella. Bien. Buenísimo. ¿Por qué suspenso? Dice, porque usted no afina. Digo, ese avión que viene por ahí está dando un fa sostenido. Ahora está dando un fa natural. Ahora está dando un mi natural. Venía aterrizando en la base que había ahí. Claro, O sea, claro. una vez más los aviones, yo tenemos Los relación. aviones. ¿Cómo? A ver, ven acá, empieza a tocar, mírate para allá, empieza a tocar, no, esos 2 fa sostenidos. Alicia, ahí conozco yo a Alicia. Alicia Perea. Y a Carmen Alicia. Valdés. Vengan a ver esto. Y a Carmen Valdés, que también era Yo una me convertí eminencia. un poco en la ¿cómo no? vedette de moda ese día, el oído que había entrado en la ENA. Pero yo no puedo entonar, yo nunca pude cantar en un coro. Yo soy el ser más desafinado que hay cantando. No puedo. ¿Qué cosa? No, por razones físicas, no sé. Quizás de las cuerdas vocales. Entonces, ¿Quién sabe, en no? la clase de solfeo, maestra, ¿por qué no pone a cantar a Alfredo? Era para reírse la gente de mí. Yo hice exámenes de solfeo tocando en el violín, lecciones de solfeo incluso, para no pasar pena. Para no pasar la pena de solfearlo. Pero ahora, el oído absoluto tiene esa parte bonita, pero si yo tengo que transportar, cosa que sucede mucho, por ejemplo, en la orquesta del ICR, en la orquesta de ópera, el tenor está afónico, vamos a bajarlo una tercera. Lo que es la nota do, entonces es una nota la. Claro, ahí está. Y él está cantando do, pero yo estoy oyendo la. O sea, me provoca una incomodidad, es cierto. Sí. Y llegan ustedes a la... Bueno, tú no tienes oído absoluto. No, yo tengo relativo. Yo Relativo. estoy feliz con ese, sí. Ay, muy, Muy feliz. Qué bueno, estoy muy feliz con Muy ese. feliz. Tiene un oído envidiable además. Sí, tengo muy buen oído. Eso, en el caso tuyo, por ejemplo, que tienes oído absoluto, llegas al punto de que estás escuchando a una orquesta, como tenemos una amiga común que le pasa, y dice, no puedo seguir oyendo porque la segunda viola está baja de afinación. Todo eso se hace. A veces pasa así, como no. Hay una cosa que se ha convertido, ya se conoce como el síndrome Perlman, el gran Isaac Perlman, el gran... Mi ídolo. Sí, bueno, imagínate todo eso. Nada más que el que no lo conozca, que recuerde el tema de la lista de Schindler, y ya con eso ya tiene esto bastante. Él empezó a escucharlo todo desafinado un buen día y tuvo que retirarse y someterse a tratamientos prácticamente de desintoxicación auditiva. Sí. A Alfredito le pasa muchas ¿Te pasa? veces. A ver, A veces en ¿cómo la casa. tú lo sí. resuelves eso? Mira, eso sale porque como el violín no es temperado y el piano sí es temperado. O sea, habría que explicar, un piano cuando lo afinan se llega a un acuerdo de una escala de sonido. Pero La el violín 442. no Sí. tiene esa escala, el violín afina por tacto, o sea, es una afinación general.
Entonces, yo puedo hacer intervalos más cortos o más largos. Empiezas a estudiar un pasaje, no te gusta, empiezas a trabajar afinación y de repente hay que tener cuidado porque uno se involucra tanto en buscar la afinación perfecta que empiezas a oír desafinado todo. Eso le pasó a Perlman. A mí me ha sucedido. Estoy quizás saliendo un poco de una etapa así. ¿Por qué? Porque cambié de violín. Empecé a tocar con otro violín que yo tengo. Y entonces empecé a oír distinto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que hay una nota, da un sonido, tiene una serie de armónicos, pero cuando das varios sonidos, hay varios armónicos en el ambiente. Y si la afinación no es impecable, empiezan a haber ruidos, y lo que tienes que hacer es tener mucha calma y decir, no voy a tocar más hoy. Hay que descansar el oído, porque el oído se cansa muy rápido y con algunos años más, como estamos nosotros, se cansa más rápido. Claro, O sí. sea, hay que dosificarlo. Sí. No, bueno, qué bueno que no... Pero es un fenómeno que sucede muy a menudo. Ahora, el Trío White, como yo lo conocí, cuando yo lo escuché alguna vez, estaban ustedes dos y Amparo el Riego. Eso duró bastantes años, ¿no? Sí, Duró bastante. ese trío hizo una carrera internacional muy importante. Sobre todo, siempre Tocó en estaban... salas como Concertgebouw de Ámsterdam o Academia de Arte de Berlín. En fin, tocó en salas muy importantes con mucho éxito. El trío tenía un director artístico, digamos, Radosvet Boyaziev, mi maestro de violín. Era un hombre con una cultura que no cabe aquí adentro. Y él tenía frases como esta que te voy a decir, que yo la digo mucho en mi clase. Todo el desarrollo de un artista es un triángulo. ¿Qué yo quiero ser? ¿A dónde yo quiero llegar? ¿Cómo quiero ser? Tener la honestidad humana suficiente para decir, yo ahora soy así, no soy como yo quiero. Y el otro punto del triángulo es, ¿qué tengo que hacer? Que si me cuesta no vivir, no vivo hasta que yo logre lo que yo quiero ser. En ese triángulo estamos formados nosotros. Y fue el triángulo con el que trabajamos y trabajaremos toda la vida. Muy buenos resultados tuvimos en Sí, aquella claro. Y el trío tuvo muy buenos resultados. La vida nos separó, bueno, ok, nosotros como dúo seguimos, pero hemos hecho carrera. Pero ese es también nuestro importante. principio, Amaury. Pero el trío fue hecho con ese principio. Sí. Que yo recuerdo que él tenía una frase que decía, el artista es un hombre que tiene un solo derecho en la vida, uno solo, morirse en el escenario. Pero mientras le queda una gota de sangre, Hay que darlo todo. tiene que luchar y darlo Sí, claro. todo. ¿Ustedes creen que los jóvenes que ustedes están formando, no hay muchas zonas de la sociedad, de la vida, del mundo, Bueno. que impiden que ese triángulo en los jóvenes que Sí. ustedes forman? Sucede. Nosotros luchamos, los hay, pero yo creo que uno de los problemas o insatisfacción que yo tengo con los jóvenes es que quieren hacer demasiadas cosas a la vez. ¿Entiendes? Y el artista en formación tiene que concentrarse un poco. No es que sea metido en una urna de cristal, pero no. El artista tiene que dedicar un tiempo a sí mismo, a su soliloquio, a trabajar. Yo tengo alumnos que lo hacen, por ejemplo. Esos son alumnos que yo me doy cuenta que su crecimiento va así. Otros, bueno, cada cual tiene su criterio, yo no puedo forzar. Tampoco se puede hablar, o sea, yo pienso que también la música de cámara sí ha adquirido un desarrollo en los jóvenes. Sí. Por ejemplo, nosotros pertenecemos a la comisión del programa de música de cámara, Fredito es el presidente, yo pertenezco, y hemos hecho giras, viajes a provincias y hemos visto agrupaciones. Y hay que decir En todo el país hay. que, sí, ¿cómo que no? Han Sí, crecido mucha alegría. y agrupaciones con, por ejemplo, Las Tunas tiene una orquesta de cámara muy buena, Bayamo tiene otra orquesta de cámara muy buena, tiene un dúo, Las Tunas, de violonchelo y piano de muy buen nivel. O sea, ya no es la etapa cuando yo empecé a trabajar en Elisa, que los estudiantes renegaban un poco, no entendían la importancia de la asignatura, porque lo que yo enseño en Elisa es música de cámara, y que es una asignatura muy difícil, porque son a veces dos individuos que piensan musicalmente diferente, cómo son dos conjugar personas. y cómo hacer que vean una obra musical de una misma. Pero bueno, quiero decirte que sí, en estos momentos hay un auge de la música de cámara. Los muchachos que están entrando en Elisa
tienen y manifiestan un mejor interés. Hay un hecho que es muy importante a nuestro entender en este momento. Y creo que es el trabajo que hace el Mozarteum de La Habana. Ah, bueno, eso está tremendo. Y la orquesta Es que indiscutible, tienen. porque el Mozarteum está supliendo algunas faltas que pueden existir. Sí. Porque está aglutinando jóvenes, está haciendo conjuntos de cámara. Ahí está lo de este es Ulises. Exacto, y Ulises, está Pepito. todo Pepito. está. Indiscutiblemente, ahí hay... José en este Antonio momento- Méndez, sí, Sí, José sí. Antonio Méndez Antonio Jr. Junior. O sea, hay un trabajo importante. Pero te digo, yo he evaluado todas las orquestas sinfónicas del país. En este momento, junto con Pérez Mesa, hemos sido Don jurados Enriquito Pérez, de lo todas las entrevistamos aquí en el Me Nos programa. dijo. falta la me Sinfónica Nacional y la ópera nada más. Yo te puedo decir que a pesar de que hay cosas que me molestan un poco, las orquestas están vivas, las orquestas están tocando. Muchos jóvenes. A tal punto que este año la UNIAC va a hacer un concurso de música de cámara dedicado al trío cuarteto de cuerdas, porque hay en Cuba hace rato no había cuarteto de cuerdas, hay como 6 en este momento. Si tú miras globalmente, en perspectiva, Sí, sí. hay un camino que se está viendo que no se veía hace un tiempo. No, no. ¿Tú cuántas veces te has casado? No, yo solamente con él. Pero tú no. No, yo no. Era yo por tercera tremendo. vez. Fernandito es el único hijo que tienen ustedes. No, No, yo tengo una niña. Una niña ya no es una también. niña, tiene 27 años. Es una no niña, vive, todos son no vive niños, acá. toda la vida son niños. No vive acá. Tienes 2 hijos, pero, Sí, pero la niña no estudió música. ya, pero tú tienes 4 hijos, ahí está. 9 nietos. No lo has podido reunir Nunca he podido no. reunirlos todos. a todos. A una mayoría más o menos. En ningún logré. sitio, quiero decir. Sí, logré. Esto. Pero- Bueno, pero no se puede renunciar a ese sueño. Ahora, No. No. ahora tú decías en algún momento en el Conservatorio Amadeo Roldán, yo veía a Alfredito. Yo me fijé en él cuando empezamos a trabajar en el trío. Ahí empezó. ¿Verdad? Ahí empezó todo. Ahí empezó realmente. O sea, hace que 36 años. El trabajo empezó en el 80, hace 38 años. Hace 38 años. Nos hicimos novios el 8 de febrero del 81. Y nos casamos el 14 de julio del 82. Pero yo te voy a decir una cosa. Una vez a mí me preguntaron, ¿cómo ustedes ensayan? Digo, no sé. Ahora, el dúo Pro Ahora, Música. no sé. Ahora. Nosotros empezamos a leer una hora. Es que es un mecanismo muy, muy curioso. El principio de hacer dúo es acercar el piano al sonido del violín, acercar el violín al sonido del piano. Pero eso ya está hecho. Ya prácticamente no hablamos. Vamos a tocar otra vez aquí. Sí. Pero ¿y si tuvieron un desacuerdo conyugal y tienen ensayo? ¿Cómo, No. ¿Cómo tú separas una cosa a la otra? Tengo que No, ser es absolutamente increíble, sí. justo y sincero. Son muy pocos desacuerdos. ¿Verdad? Sí, sí. Quizá- Mira, realmente es más difícil cuando teníamos los hijos aquí. Sí. O sea, sí se nos hacía difícil la cuestión de, por ejemplo, de hacer que Fernando estudiara, atender los muchachos Claro. y además Y la además actividad de hacer- ensayar nosotros. A veces se nos Pero hacía qué muy bonito difícil. eso que dice Alfredo. Tenemos muy pocos desacuerdos conyugales. Es verdad, es una realidad. Tenemos más desacuerdos musicales, vaya. para que tú musicales, veas. vaya, que conyugales. A veces discutimos más por la cuestión musical. No, yo lo veo fuerte, no, pero yo no lo veo tan fuerte. Exacto. Mira, a ver, vamos otra vez y al final se llega a un consenso. Bueno, yo quería que me hablaran, antes de terminar, ustedes han trabajado mucha música de Juan Piñera, Sí. que es un musicazo. Sí. De una vez, y creo que lamentablemente poco reconocido. Poco reconocido, Sí, es cierto. estarían de acuerdo conmigo en eso. Totalmente. Y creo que es un hombre de un talento enorme y es el hombre, no me tiembla la mano para decir que la composición musical en Cuba en este Él es- momento Está en es sus tremendo. manos. está en las manos Está de en Juan las manos Piñera de él. en todos los géneros. Desde Andy Rubal, el famoso músico Sí, sí, popular, claro, claro. hasta un hombre llamado Javier Ia, del cual se hablará mucho. Sí. Voy a despedirlos de la siguiente forma. Yo tengo muchas cosas de las que sentirme orgulloso al final en mi carrera musical, pero entre ellas está la oportunidad de haber podido compartir, gracias a la obra de José María Vitier, la Misa Cubana, haber podido compartir con ustedes. Ni en mis más ambiciosos sueños pude yo pensar que algún día yo cantaría
y estaría Alfredo Muñoz en primer violín y estaría María Victoria del Collado en el piano y el coro Exaudi detrás. que no, y tanto. Realmente eso yo no me lo merecía. Muchas gracias Ay, por permitir hacer mi sueño realidad. Ay, gracias, amor. Fue un verdadero Muchas placer gracias, mi amor, de verdad. compartir contigo, hermano.